El Torino, en la actualidad, sigue despertando la admiración de sus fanáticos. Periódicamente se reúnen para celebrar la hazaña de la misión argentina en Nürburgring. Era un híbrido argentinizado con la capacidad artesanal y el ingenio de nuestros mecánicos. Que lo desarrollan ingenieros argentinos bajo la dirección de Oreste Berta en la fábrica Ica Renault de la época. Nací en Azul, un día 10 de mayo del año 45, hijo de una familia humilde, trabajadora, mi madre maestra, mi padre mecánico, por supuesto, que todo anhelo, deseo de padre era que tuviese un secundario como corresponde, para anhelar en un futuro una mejor proyecto o trayectoria mía, pero ¿con qué diferencia? De que yo el día que vos fui a trabajar, no fui como estoy quizás vestido hoy, pero no, me mandó de vuelta a mi casa a ponerme un pantalón, una camisa de trabajo y a barrer el taller y a lavar piezas. El Volkswagen, que era de mi madre, este auto particular que mi madre no sabía manejar, porque evidentemente yo era casi piloto oficial de ella, a tal punto que se armó una carrera muy linda en Azul, que se hacía en Carrera Azul, La Barría, 9 de julio, y bueno, de ahí tuve una sorpresa agradable por un lado y desagradable por otro. Puesto de que en el puente de balneario de Azul, donde pasaba el arroyo Azul, yo hacía el circuito tomando tiempo, haciéndome el corredor, y bueno, o coincidencia que en ese famoso puente, quien estaba mi padre. Imagínate que no sabía qué hacer, no sabía si bajarme, si no bajarme. Pues la gracia de ese momento fue el comentario dicho por sus propios colegas. ¿Por qué? Y bueno, porque había hecho menos tiempo yo que él. Él con el auto de carrera y yo con el auto de mi madre. Bueno, a mí me conocen todo el mundo por Cacho Fangio porque yo comencé a correr con seudónimo, de Cacho primero, porque no quería que se enterara la gente y mi padre que es muy difícil arrancar siendo hijo de alguien que hizo lo que hizo en automovilismo y que yo considero que como Maradona, como Leguizamo, que nace en uno cada 100 años me parece. La primera carrera con un auto, pedí prestado una inconsciencia total, pedí prestado un auto en Mar del Plata a una escribana amiga un día viernes para correr el domingo, clasificar el sábado y correr el domingo, con la condición de que se lo tenía que devolver sano al auto. Así que lo armamos como pudimos, le cambiamos los escapes, le pusimos cinturones de seguridad y mi padre llegó a Mar del Plata y supo el día sábado eso y me andaba buscando por todos lados. Para colmo él conocía a la escribana, así que le dijo que ella era más inconsciente que nosotros. Bueno. Bienvenidos a Casa Azul y por supuesto a mi trabajo. O sea, en este momento estamos saliendo de Cerámica San Lorenzo, una de las únicas y pocas fábricas que quedaron en Azul. Y yo hace casi 14 años que estoy. Estamos en lo que yo le llamo cariñosamente y respetuosamente el Bulín. ¿Por qué? Me dirás, es un nombre tonto, pero siempre tuve ese capricho de decir el Bulín como una cosa muy secreta, muy personal, muy de uno, pero con una gran diferencia, que en mi casa de familia comparto con mi señora, la cual es mi actual acompañante o copiloto, como él quiera llamar. Para limpiarlo puedo entrar. No, pero comparte todo lo de la gracias, sí. No, esa cosa que me cuida mucho y recuerda, que eso no es.
Esa misión fue un antes y un después, un punto de inflexión en lo que fue la industria argentina. Fue la primera vez que se mostraba a pleno el potencial de la capacidad humana y técnica que había en el país. Difícilmente podría haber otra marca conseguido en Nürburgring, es tener 10 pilotos de esa calidad. 15 días antes, 20 días antes, hubo una carrera en Los Cóndores, de turismo carretera, donde se había accidentado Juan Manuel Bordero. Entonces, el mismo día lunes, a posteriori de esa carrera, tengo el llamado de Juan Manuel Fangio, habían decidido que yo lo reemplazase a Bordero. El espíritu del grupo no era muy alentador, porque antes de la carrera se rompieron 2 o 3 autos. Casi todas las diferencias eran desfavorables para el Torino, porque en materia de potencia había un cierto equilibrio, pero el Torino era bastante más pesado y bastante más grande. Cuando llegaron, todo el mundo los miraba con sorna, se reía, con simpatía, pero nunca con respeto, porque decían, con esas autos grandes que van a hacer, con esas bañaderas no doblan, con eso no pueden correr, no van a durar ni 24 horas. Yo había visto por los periódicos y por radio, había escuchado que se había formado el equipo de la misión argentina que iban a correr a Alemania, y los 2 últimos que entramos en el equipo fue mi amigo Cacho Franco y yo. Llegamos a Alemania, a Nürburgring, y todo el mundo quería automáticamente salir a recorrer el circuito. Ellos llegan al circuito aproximadamente los primeros días de agosto. La carrera empieza el 19 de agosto. En un anillo, en un circuito de casi 23 kilómetros por vuelta. Y uno de los dramas que tuvimos al comienzo nosotros era memorizar el circuito. Entonces un día, dando una vuelta, comentándolo con mi padre, él decía que había que elegir, que fuéramos 3 pilotos en el auto o 2, que eligiéramos 4 kilómetros, dábamos una vuelta, y cuando llegábamos a esos 4 kilómetros, uno de nosotros tenía que cantar las curvas que venían. Y te puedo garantizar que en el día lo aprendimos. Y bueno, y así empezó a transcurrir el primer día con gran lluvia. El tremendo problema era, nosotros esperábamos cada paso de nuestro auto, que eran los Torinos, para decir, está en carrera. El auto 1 es uno de los que tiene el problema. Esta se quedó sin luces porque había, como eran subidas y bajadas, y en una de las patadas que dio Di Palma, al botón cambio de luz de piso, le pegó al cable y lo desenchufó. Y se quedó sin luz en una parte que era una curva, y más o menos calculó para doblar, dobló, pero como el circuito ahí tiene cordón de los 2 lados, y entró. Pasado el cordón, medio coche, y con el cordón arrancó el cárter. El auto 2 es el otro que tiene problemas. Uno fue por aquaplaning. Aquaplaning significa que en el ancho de las ruedas se produce una cuña de agua que despega, sobre todo se queda sin dirección el auto. Eso trae uno de los temas en la competencia. Cuando Larry tuvo que cambiar las pastillas de freno, tampoco se le podía indicar a los pilotos qué era lo que había que hacer. Entonces mi padre fue, se puso detrás del alambrado, y al compás de un tango, cantándole, le dijo todos los pasos a seguir para poder cambiar las pastillas de freno. Como lo oían cantar y era en Alemania, nadie se imaginaba qué era lo que estaba haciendo él. El tercero es el número 3, que aparece otro aspecto en él de la reglamentación. Pasó que se rompió el caño de escape y no se podía circular más de 85 decibeles. La otra particularidad era que mientras estaban en carrera no lo podían tocar los mecánicos. Entonces Cacho tenía que subir con alambre para poder atar la brida y poder cambiar la junta, digamos. Y no podía subir con un elemento de eso en la mano, porque cada vez que paraba un auto había un vedor al lado del auto. Entonces Cacho, ¿qué hizo? Se colocó el alambre dentro del buzo. Levanto el capó metido cabeza muy bien, ponga tarde, el amianto, el alambre, un poco ahí. Y yo créeme que sentí un frío en la pierna. ¿Y qué era ese frío? Era que yo me había quemado la muñeca, y yo ni cuenta me di ni lo había visto.
Y se acerca Carlos Lobosco y me dice, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está la mano? Bien, perfecto, la mano. Bueno, me dice, tengo la noticia de que la carrera la terminás vos. Y bueno, ahí en ese momento memoricé mi familia, mi gente. Las 84 horas llegaban a su punto cumbre y la Torino número 3 sorprendía a la poderosa industria europea al llegar con vida a la última vuelta. Y bueno, y todo eso lo hice, sí, lo digo, sí, llorando, pero con un llanto en el cual yo pienso que esas lágrimas caían sobre un país, caían sobre nuestra bandera. Fue algo que no nos podíamos imaginar nosotros, porque el recibimiento que tuviéramos en Córdoba, acá en Capital. Tuvimos una llegada la cual para nosotros fue más que emocionante, y si te sigo contando, se me hace un nudo. Pasaron 38 años, hace mucho tiempo. Pero créeme que tenerlo a Cacho como lo tengo ahí, al nene como lo tengo ahí, a vos, a ustedes, atrás del autódromo, ese ruido que vos sentís, eso se llama Juan Manuel Fangio. Fueron 3 días realmente muy interesantes para los que, por supuesto, teníamos alguna inclinación hacia todo este tema de los fierros. No hay ninguna duda de que fue un momento muy importante en mi vida, haber logrado organizar todo eso, haber juntado la cantidad de gente que juntamos para trabajar juntos. Eran los pilotos indicados para esta prueba. Si bien corríamos con un buzo, en el corazón llevábamos la camiseta argentina. Yo trabajaba en La Razón y me acuerdo que La Razón se agotaba en esos días. La gente se detenía en la vidriera para ver cuál era la última novedad sobre el andar de los torinos. Así era un poco una causa nacional, ¿no? Y después, por supuesto, todo lo vivido cuando regresamos, algo que no se puede explicar así. Fue una emoción tan grande, los recibimientos, los agasajos que tuvimos. Siempre hay alguien en una mesa que sabe de la historia y terminás en que sabe de lo que estás hablando. O sabe de las 84 horas, o sabe del Torino, o escuchó de tu viejo. Fuimos a cenar con un grupo de amigos y justo vino un matrimonio que no conocía. No sé cómo salió el tema, viste, que otro amigo mío dice, no, porque ella es la hija de... Y vos sabés la emoción de ese chico, que yo ni conocía. Fue un héroe y está muy bien que se agarre de eso y que lo disfrute al máximo, que lo comparta con todos nosotros y bueno, con el futuro nieto también que se viene, que el abuelo fue un héroe, claro que sí. ¿Cómo puede uno dejar de reconocer que la experiencia de Fangio era lo más valioso que todo este grupo contaba? Yo creo, sin desmerecer a nadie, que para el equipo fue la base número 1. ¿Quién puede explicar la lógica de la pasión? Estos fanáticos, venidos desde distintos lugares de Sudamérica, se arrodillaron ante los héroes de la misión argentina de Nürburgring. Con solo escuchar el bramido de sus motores, se emocionan cada vez que se cruzan con el auto de sus vidas. Siento la misma vibración a pesar de la cantidad de años que han transcurrido que sentí en aquel entonces cuando tuve oportunidad de sentirme útil en representar a nuestro país. Yo desearía que mucha gente en cualquier deporte que tenga pueda vivir estas cosas, que es lo más lindo que nos queda en los recuerdos.